Muchísimas bendiciones, muchos éxitos para la iglesia del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los que comparten el mensaje del Evangelio de la gracia y del reino de Dios. A toda la gente que nos sigue en la ciudad de Cali, Colombia y fuera de Colombia, muchísimas bendiciones. Estoy declarando que usted y yo estamos protegidos, amparados, escondidos con Cristo en Dios en este tiempo tan difícil, en este tiempo duro, pero que Dios es fiel con nosotros y nos está ayudando y nos seguirá ayudando hasta que este tiempo pase. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es estar en oración 24 horas, leyendo la palabra, escuchando el mensaje, viviendo a Cristo todo el tiempo, porque Él es el único que podrá garantizar el éxito en este tiempo de dificultad mundial. Por eso la invitación es para que no te desconectes, sino que antes, por el contrario, nos conectemos cada día más con el Rey del Cielo, con su palabra y con su Espíritu, para que podamos ser fortalecidos interiormente, para que no desmayemos, porque a veces van a venir circunstancias difíciles, van a venir circunstancias duras, pero el único que nos sostiene se llama Jesucristo el Rey y su bendita palabra. Muchísimas bendiciones para todos. Quiero darle nuevamente gracias a Dios, a todos los que bendicen el ministerio, a todos los que durante todos estos ya casi 5 meses no han menguado y han estado firmes, constantes, creciendo y apoyando financieramente la obra del Señor. Dios multiplique ilimitadamente a todos ustedes. Muchísimas bendiciones para todos. Vamos a hacer hoy la segunda parte de la armadura de Dios. Ese tema lo comenzamos en la otra oportunidad anterior a esta, y vamos a seguir estudiando y vamos a mirar el argumento bíblico, el fundamento bíblico, para que podamos ser libres de tantas cosas que no hemos entendido, pero que el Espíritu Santo quiere traer claridad hoy a través de su bendita palabra, para darnos entendimiento y para que podamos reposar, porque a veces leemos versículos solos, sin leer texto con texto, y entonces armamos un pretexto y eso produce miedo. Pero cuando leemos todo el paquete completo de la palabra, eso va a traer seguridad y confianza en usted y en mí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por eso quiero invitarte para que leamos la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 14. Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 14. Vamos a leer estos textos y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude en esta instrucción, en esta enseñanza poderosísima que viene del cielo. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14 dice así la palabra: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar al Señor. Padre celestial, Dios poderoso, Rey soberano, te glorificamos en esta tarde, te damos a ti gloria, te damos alabanza porque eres un Dios bueno con nosotros. Gracias por darnos tu Espíritu y tu palabra, que es la que nos afirma, que es la que nos fortalece, que es la que nos bendice, que es la que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo todo este tiempo, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu, que es el que nos asiste, que es el que nos enseña, Señor. Gracias te damos en esta hora por glorificarte en todos los hermanos que está pasando un momento de salud delicado, un momento económico difícil, quizás un momento familiar difícil, Señor, pero que esta palabra es tan poderosa que provee y suple cualquier necesidad que haya en tu iglesia, Señor, para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Solo queremos que nos des hoy revelación, conocimiento, entendimiento, y que tu Espíritu intervenga hoy en nuestro espíritu para poder entender, para poder comprender y para que esta palabra nos lleve a descansar y nos lleve a reposar en Cristo Jesús. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Entonces, en la otra oportunidad terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Hoy comenzamos con Colosenses capítulo 1, verso 2 y verso 14. Es importante que podamos entender todo lo que el Espíritu Santo nos va a hablar hoy a través de la palabra, para que podamos
entender la obra del Señor en la cruz, una obra perfecta, una obra maravillosa, una obra gloriosa. Todo aquel que logra entender esto con la ayuda del Espíritu, porque si el Espíritu no interviene en tu vida y en mi vida, vamos a quedar nublados todavía. Pero mi oración es que Dios quite vendas, quite velos, y no le sigamos dando crédito a las tinieblas del siglo pasado, que ellas ya no están operando, que ahora el poder ha sido trasladado a la iglesia. Y dice así, Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. ¿Qué dice allí la palabra? Dándole gracias al Padre que nos hizo actos, que nos capacitó, que nos posicionó, que nos dimensionó. Y la pregunta es, ¿cuándo Él nos hizo actos a nosotros? ¿Cuándo nos capacitó? ¿Cuándo nos habilitó? Cuando Él muere en la cruz del Calvario, lo primero que Él habilita en usted y en mí es nuestro espíritu, que estaba adormecido, que estaba muerto. Y cuando Él habilita el espíritu al quitar el pecado con el sacrificio de su sangre preciosa, entonces Él habilita la vida del espíritu en todos nosotros, los hijos de Dios, aún en los que no han nacido todavía. Entonces, con su sacrificio nos habilitó el espíritu y dice, nos hizo actos. Y dice, para participar de la herencia. O sea, con su sacrificio calificamos, con el sacrificio que Él hizo por nosotros, calificamos nosotros para participar de una herencia que Él ganó para usted y para mí en la cruz del Calvario. Eso tenemos que entenderlo, que nosotros no vamos a ser participantes de una herencia, sino que ya somos participantes de una herencia. Y en esa herencia tiene que haber paz, tranquilidad, descanso, reposo, confianza, seguridad de que la obra que Él hizo en la cruz fue una obra perfecta. Al no entender esto, por eso entonces yo estoy con miedo, con temor, con pánico por la situación que estamos viviendo, por el infierno, por el diablo, por los demonios. Y en vez de darle crédito al Cristo glorioso que hizo una obra perfecta, estoy pensando en darle crédito al diablo y a los demonios. Dios quiere derribar esos argumentos que se han metido aquí y que nos los ha metido la religión y la tradición cristiana evangélica al no entender y comprender la palabra. Vuélvalo a leer conmigo, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el verso 13 dice, el cual nos ha librado. Es importante que podamos leer con los ojos del Espíritu. Dice, no dice que nos va a librar, sino que dice, el cual nos ha librado. Eso es pasado. No dice que nos va a librar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea que habían unas tinieblas que tenían una potestad en el siglo pasado, antes de que Jesús viniera. Y ellas tenían dominada toda la humanidad y nadie podría sobreponerse. Solamente algunos pocos hombres y mujeres que lograron desarrollar una comunicación con el rey y pudieron levantarse reinando y gobernando, como Noé, como Abraham, como Elías, como Moisés, hombres poderosos que lograron sobreponerse, como Josué, que estableció una comunión con el rey, pero esa comunión fue temporal, fue circunstancial, pero que hoy no es la misma condición. Entonces dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra potestad significa poder, dominio. Antes que Jesús viniera, ellos tenían poder, dominio. Por eso cuando Jesús aparece en la escena humana, les dice, se les acabó la guachafita, se les acabó el cuento. Ahora vengo a habilitar, vengo a abrir el camino que estaba cerrado. Ahora vengo a hacer un sacrificio, ahora vengo a quitar el pecado, porque voy a habilitar a mis hijos para que no estén bajo esas potestades, las tinieblas, el diablo, el demonio, la muerte, la enfermedad, la desgracia, la maldición. Eso lo quitó el Señor en la cruz con su sacrificio, y eso Dios quiere que lo podamos entender y que lo podamos tener claro. Dice el verso 14, en quien tenemos redención, en Jesucristo,
en el sacrificio del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿Él ya nos perdonó los pecados que cometimos? ¿O nos perdonó algunos y otros no? Nos dice que Él nos perdonó todos los pecados que cometimos en Adán y todos los pecados que cometimos nosotros en nuestra ignorancia. O sea que, ¿qué deuda tenemos nosotros hoy con el Señor? ¿Qué derecho legal tiene el diablo, como leímos en Apocalipsis 12, de acusarnos delante del Padre? Ninguno, porque la deuda suya y mía ya fue cancelada. Pero al no entender esto, entonces leemos Efesios 6 y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra las asechanzas. Estamos llenos de miedo. Por eso Dios quiere hoy, con argumentos, con fundamento bíblico, traer claridad a nuestras vidas. Y vamos a leer otros textos para que derribemos esos argumentos que nos metió la religión y la tradición y que no nos dan libertad. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad. Esta es la verdad. Conocerán a Cristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, verso 28 hasta el verso 23 hasta el 26. Carta a los Hebreos capítulo 9. Vamos a leerlo, la palabra, para que podamos tener claridad y que Dios coloque ese piso bíblico, ese fundamento. Dice Hebreos capítulo 9, verso 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, en el antiguo pacto, las cosas celestiales, ¿sí? Las cosas que estaban en el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa de los panes, ellas eran purificadas con sangre de animales, ¿sí? Dice que fue necesario que fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas. ¿Cuáles son las cosas celestiales mismas? O sea, el tabernáculo divino, no el que hizo el hombre aquí en la tierra, sino el celestial, el que está en el cielo, el que está en el trono, el que está en el reino invisible espiritual. Dice, fue necesario que las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Las cosas que colocaron en el tabernáculo terrenal las santificaban con sangre de animales, pero las del santuario divino eterno fueron purificadas con cosas, dice, con mejores sacrificios que estos. ¿Con cuál sacrificio? Con el sacrificio del Hijo de Dios, que al derramar su sangre divina, pura, esa ya no era sangre de animales. Esa sangre de animales no podía purificar porque era una sangre física terrenal, pero la sangre del Hijo de Dios era una sangre santa, una sangre pura, una sangre divina. Por eso, cuando Él muere en la cruz del Calvario y resucita, asciende a los cielos. Y con ese sacrificio santificó y purificó las cosas celestiales con un sacrificio superior. Su obra fue perfecta. Y sigue diciendo conmigo el 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Él no entró en un santuario terrenal en el que hizo Moisés, no, en el que hizo Salomón, no. Dice, figura, porque ese que hizo Moisés era una figura representativa del divino, del celestial. Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se consumaron con su sacrificio en la cruz del Calvario. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, ese sacrificio quitó el pecado, quitó lo que nos separaba de Dios, abrió el camino al lugar santísimo. Y quiero que pasemos a Hebreos capítulo 10, verso 8,
para que podamos tener mayor claridad de lo que significó su sacrificio en la cruz, que la gran mayoría de la iglesia lo ignora, lo desconoce y no lo entiende. Y cuando no lo entiende, entonces le doy crédito al perdedor y no al ganador. El que venció en la cruz fue Cristo. El que venció en la cruz no fueron los diablos y los demonios, no fue la maldición, no fue la enfermedad, no fue la muerte, fue la vida del Señor Jesucristo. Hebreos 10:8 dice así, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley mosaica. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero para establecer lo último. Quita el primer pacto para establecer el nuevo pacto, el vino nuevo. Dice el verso 10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y en esa voluntad somos santificados. ¿Quiénes fueron santificados? Usted y yo. Todos los del antiguo, todos los del nuevo y los que aún no han nacido hoy, fuimos santificados. ¿Qué fue lo que fue santificado? Pues el espíritu de todos nosotros. Por eso le digo que los que no han nacido todavía hoy, pero que su espíritu ya existe, ese espíritu fue santificado con el sacrificio del Hijo de Dios. Y en esa voluntad, dice el 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo se llamaba Jesús, que fue ofrendado en la cruz del Calvario, iglesia. Aleluya. Dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hoy en día, 2020, la iglesia todavía sigue haciendo muchos sacrificios físicos porque no han entendido que nadie puede superar un sacrificio físico. El último sacrificio físico que se hizo fue el del Hijo de Dios en la cruz del Calvario y nadie lo podrá superar. ¿Sabe por qué? Porque nadie se podrá presentar con sangre santa, pura y divina. Por eso todo sacrificio físico que hagamos usted y yo en este tiempo no significa nada para Dios. Por eso el sacerdote tiene que mantener día tras día entrando con sacrificios físicos. Y eso está haciendo la iglesia hoy en día. Todos los días se hacen muchos sacrificios físicos, o sea, se hacen con el cuerpo. Eso es buena fe, buena intención, dice Colosenses 2:23, pero dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Léalo usted, Colosenses 2:23. No dice que no tienen valor alguno contra las fuerzas del diablo. No dice eso. Dice contra los apetitos de la carne, o sea, del alma. Porque el problema que tenemos nosotros ahora está en nuestra alma. Pero cuando nuestra alma entiende estas palabras, porque viene de su espíritu a mi espíritu, entonces sujeta a mi alma. Y entonces yo soy libre y voy a desarrollar la justicia, el proceder, el comportamiento, la actitud y el carácter de Cristo en mi vida, y no voy a hacer cosas impuras e inmundas, porque ahora Él me está haciendo entender sus principios, sus valores. Siga leyendo conmigo. Dice el verso 12, Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, quiero que mire con atención, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuáles pecados? Por el pecado de Adán y de todos los que estábamos confinados en Adán, en ese primer Adán, porque allí estábamos todos nosotros, ¿sí? Se ha sentado a la diestra de Dios y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Esa ofrenda de Jesús en la cruz del Calvario nos hizo perfectos para siempre. O sea que usted y yo somos perfectos en el espíritu, pero nuestra alma todavía no es perfecta. Cuando usted y yo entendemos esto,
entonces nuestra alma comienza a ser perfeccionada, comienza a ser pulida. Cuando le estoy hablando del alma, es que Dios comienza un proceso interno y poco a poco vamos dejando la mundanalidad, vamos dejando tantas cosas que abrazamos de la religión, de la tradición, de la cultura terrenal, y comienza a manifestarse a través de mi actitud, de mi carácter, de mi comportamiento, porque mi alma comienza a ser procesada. Un estilo de vida totalmente diferente, donde pienso diferente, hablo diferente, me comporto diferente. Lean otra vez, ahí dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos, pero solamente el Espíritu. Y ahora está tratando con nuestra alma, pero todavía no es perfecta. Por eso necesitamos orar, leer, meditar, congregarnos. Porque si no hacemos eso, esta alma se levanta y caemos otra vez en el gobierno del alma. Por eso Dios no ha terminado con nosotros. Y por último, lo que va a perfeccionar, dice 1 Corintios 15, 55 y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que lo último que el Señor va a perfeccionar es este cuerpo que se allaga, que se enferma. Pero que en este momento ya perfeccionó el espíritu y que nos está perfeccionando el alma en la medida en que usted y yo nos rindamos al Señor. Está tratando con nuestra alma, pero no es el diablo y no son los demonios, iglesia. Dice verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. O sea, el pacto antiguo estaba escrito en 2 tablas de piedra que estaban por fuera. A Moisés se le quebraron una vez, pero en este pacto nuevo que se selló con sangre en la cruz del Calvario, Dios escribió ese pacto en 2 tablas superpoderosas. Vamos a mirarlo, dice. Verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que Dios ha colocado la ley del nuevo pacto, la ley del espíritu de vida, la ha colocado en 2 tablas internas, mente y corazón. Aquí están la mente y el corazón. La mente para entender, comprender, y el corazón para que esa palabra que Dios está escribiendo en nosotros no sea solamente una letra, sino que sea una vivencia. Pablo dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, Dios lo que quiere es que lo que Él nos está enseñando ahora lo podamos vivir, ¿sí? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, y nunca más me acordaré. Cuando uno no entiende esto, le está pidiendo el perdón al Señor todos los días. Cuando uno no entiende esto, le está debiendo al Señor todo el tiempo. Por eso hay que estarle pidiendo perdón. Por eso el sumo sacerdote tendría que presentarse muchas veces, pero el Señor se presentó una sola vez y para siempre. Que Dios nos dé revelación y entendimiento. Dice el 18, dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado, no hay más sacrificios por el pecado. Pero la iglesia sigue haciendo sacrificios día tras día. Hoy, 2020, siglo XXI, el pueblo al no entender estas cosas, al no entender la obra de la cruz, le da más crédito al diablo, a los demonios, a la muerte, a la maldición, y estamos llenos de miedo y de temor y de pánico. Pero cuando usted y yo entendemos esto tan grande y tan poderoso, somos verdaderamente libres. Somos libres. Aleluya. Dice 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En este pacto tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre quitó el pecado y quitó la barrera que nos impedía llegar al Señor. Hoy tenemos libertad. Por eso decir que el diablo está vigente y que Dios no lo destruyó y que no le quitó el poder y se lo dio a la iglesia, es atentar contra el sacrificio de la cruz. Porque lo estamos leyendo. Que Él abrió un camino, dice, nuevo y vivo. Un camino nuevo. Y ese camino es vivo porque Él vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne con su sacrificio.
quitó el pecado y nos abrió el camino para que ahora podamos tener libertad para entrar al lugar santísimo. Por eso en este tiempo usted y yo somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, somos la morada celestial. Dios vive en nosotros. Dice verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esa casa que está hablando aquí Hebreos es usted y yo. Y el gran sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, que vive en usted y en mí. El diablo no tiene poder sobre tu vida. Si Dios vive aquí, si el Señor vive aquí, resucitado, impartido, empoderado, ¿podrá un demonio venir a mi vida? ¿Podrá alguna cosa dañar mi vida, tu casa? No. Dios quiere que creamos. Si no creemos, entonces sí el mal va a venir, porque vas a desconocer la obra de la cruz. Entonces, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos al Señor con corazón sincero, o sea, entendidos, viviendo la palabra, en plena certidumbre. Plena certidumbre es creerle al Señor. Plena certidumbre de fe en lo que Él hizo en la cruz. No dudando que lo que Él hizo en la cruz fue imperfecto, fue parcial, fue a medias. No fue una obra completa y perfecta. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones, este corazón, purificado de mala conciencia, de un mal conocimiento que nos ha impartido la religión y la tradición, porque todo el tiempo nos han hablado que el diablo, que los demonios. Entonces desarrollamos mente de demonio en vez de desarrollar mente de dominio, de poder y autoridad. Y por eso estamos llenos de pánico, de duda y de temor. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es importante que podamos tener claridad en esta obra perfecta del Señor en la cruz. Vamos a mirar un consejo del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5, verso 16, para que miremos cómo la Escritura tumba tantos argumentos que la religión y la tradición nos ha inculcado por años y que los hemos abrazado y los hemos atesorado y que ahora nos cuesta soltarlos. Pero yo sé que el Espíritu Santo está esparciendo hoy agua limpia y está limpiando nuestras conciencias de obras muertas, de cosas que están atrasadas. Gálatas capítulo 5, verso 16, quiero que ponga bien atención, dice, digo pues, anden en el Espíritu. ¿Cuál es el consejo del Señor? ¿En qué hay que andar? En el Espíritu. Si yo no ando gobernado por el Espíritu, pues ando gobernado por la carne. Pero ya el diablo no me gobierna. Digo pues, anden del Espíritu y no satisfagan los deseos del diablo o de la carne. Ahí la carne es el alma. Entonces, quiero que vaya entendiendo para que saquemos esa palabrita diablo y demonio, saquémosla. Porque el apóstol Pablo dice, no satisfagan los deseos de la carne. Dice el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ¿cuáles son las obras que están operando hoy en los que no creen, en los que no conocen a Cristo? Obras del diablo o obras de la carne. ¿Qué dice Gálatas 5, 19? Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne en este tiempo, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredan el reino. El Hijo de Dios que en este pacto no conoce a Cristo, no entiende la obra de la cruz, no se ha rendido a los pies de Cristo, a él no lo gobierna el diablo, lo gobiernan las obras de la carne. Y las obras de la carne son estas. Y de hecho sabemos que esas están sucediendo hoy en millones de personas, pero no son obras del diablo. Ay, que fue que el diablo se me metió y me hizo caer con la vecina.
Ay, fue que el diablo se me metió y me robé unas cosas de la empresa y me echaron y hoy mi familia está aguantando hambre. No, no, no es una obra del diablo. El diablo ya no tiene poder sobre tu vida. Es mi mente que no ha sido renovada. Es mi alma que está sin gobierno. Soy yo que no he tomado la decisión de acercarme al Señor para entender su palabra, para entender su mensaje. Aleluya. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 6. Carta a los Romanos capítulo 8, verso 1 al 6. Dice así la palabra. Mire lo que dice. La carta de los Romanos 8, 1 al 6. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Cuántas condenaciones hay en este pacto? Ninguna condenación. Pero especifica para quién. Para los que están en Cristo. Estar en Cristo es estar bajo su gobierno, bajo su reino, bajo su dominio. Es estar en un proceso de mejoramiento continuo, de oración, de lectura, de congregarme, de escuchar la palabra. Y ella cada día me está lavando, me está limpiando y me está impartiendo principios divinos. Por tanto, yo estoy en un mejoramiento progresivo. Y en esa posición, ya no condición, para mí no hay condenación. ¿Sí? Dice, los que no andan conforme a la carne, los que no se dejan guiar por el alma, los que se dejan guiar por el Espíritu, por la palabra, por Cristo. Pero no es el diablo. No es el diablo. Amén. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu, en este pacto, la ley que está operando es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de que Jesús viniera a morir en la cruz, estaba la ley del pecado y de la muerte que me llevaba a hacer lo indebido y lo incorrecto. Era ley del pecado y de la muerte. Pregunta, ¿esa ley está vigente o la quitaron? La quitaron. Ahora colocaron una ley del Espíritu de vida. El problema es que pocos la conocen. El que la conoce, la entiende, la abraza y la vive, para esa persona, para ese hijo, ya no hay ninguna condenación. Por eso el que no está operando en esta ley está condenado a vivir enfermo, a vivir aburrido, condenado a vivir con miedo, con temor, con pánico, con inseguridad. Todo lo que sucede en su entorno lo gobierna. Pero cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está dentro de mí, yo gobierno mi entorno. Nada me domina, porque soy un rey. Yo quiero decirte que tú eres un rey, una reina del Señor. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de él. Con su sacrificio, condenó al pecado. Por eso, antes de la cruz, la humanidad estaba vendida al pecado, a la muerte. Y era muy difícil sobreponerse. Pero hoy ya se hizo un sacrificio en la cruz, una obra perfecta. Lea conmigo el verso 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la forma del Espíritu, principios y valores divinos. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, el ocuparse de la carne. Pero no nos estamos ocupando del diablo ni de los demonios. Por eso hoy en día muchos se justifican y hacen cosas incorrectas, indebidas. Y dicen, no, fue que el diablo se me metió. Fue que un espíritu inmundo se me metió y maté a X o Y persona. No es diablo, no es espíritu inmundo, no es demonio. Es que mi alma no está gobernada por el Señor. Leamos Romanos 8:13 allí. 8:13 dice la palabra. Porque si viven conforme a la carne. No dice porque si viven como el diablo les manda. No. Porque si viven conforme a la carne, a mi alma, a mi mente que no conoce a Cristo. Solamente conozco religión, tradición, soy hijo de Dios. Hago cosas buenas, pero estoy vendido al pecado.
Por eso Pablo en Romanos 7 dice, maldito de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero al final dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el único que nos libra del cuerpo de muerte. Pero hoy en día, hacemos algo malo, fue el diablo. Fue un demonio. ¿Y cómo quedó yo? Pues quedó bien. Ay, pobrecito, él no fue el diablo que se le metió. No. Dice, el verso 13 dice, porque si viven, Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, por el Espíritu, por la palabra, por lo que ella declara, cuando yo abrazo la palabra, cuando yo entiendo la palabra, yo hago morir las obras de la carne. O sea, mi alma se sujeta, se domina, se somete al Espíritu. Porque el alma es terrenal, la carne es terrenal y el Espíritu es celestial. Por eso, para poder solucionar un problema de esta tierra necesitamos algo superior. Y lo superior es lo divino. Dice el verso 15. Dice el 14, perdón, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, pero como se ignora, como no se conoce, tenemos una iglesia que está esclava. Una iglesia que peca, reza y impacta. Una iglesia que se justifica porque todo lo incorrecto que hace le echa la culpa al diablo y a los demonios. Porque no conoce, no sabe que el Señor le quitó, destruyó el diablo en la cruz y le quitó el poder a los demonios y los arrojó a prisiones de oscuridad. Eso está en 2 de Pedro 2, 4 en adelante. Eso está en Judas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Ellos están en prisiones de oscuridad. El diablo le quitaron el poder, no lo mataron, ¿sí? Le quitaron el poder y el poder se lo dieron a su iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Que podamos renovar nuestra mente con el conocimiento del Señor Jesucristo y de su obra perfecta en la cruz. Eso es lo que Dios quiere. Leamos para ir terminando Romanos 12:2. Estamos en Romanos 8. Lea Romanos 12:2. Dice así la palabra. Dice, no se conformen a este siglo. Tanto el siglo pasado como este son malos. Tanto en el siglo pasado habían tinieblas como en este hay tinieblas, pero las tinieblas de este son diferentes a las tinieblas del otro siglo pasado. Pero el consejo dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este sistema, no se conformen a la cultura humana terrenal que impera, gobierna y domina esta humanidad en el siglo XXI. Sino, dice, transfórmense, tras cambio de forma. Necesitamos cambiar la forma de este siglo y tomar la forma de la cultura del reino, la cultura de la gracia y del reino, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Tenemos que renovar el entendimiento. ¿Cómo lo renuevo? Cuando entiendo la obra del Señor en la cruz. Cuando yo entiendo qué fue lo que pasó, qué fue lo que quitó, qué fue lo que anuló y qué fue lo que me concedió, ahí yo soy transformado y entiendo que tengo derechos legales y que tengo posición de honor, de reino, de gobierno, de dominio, de señorío y de autoridad. Amén. Efesios 4:24. Vamos a avanzar. Efesios 4:24. Vamos a mirar cuál es el problema. El problema no es el diablo, no es los demonios. El problema es mi mente. El problema es mi alma. El problema es problema de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento, de revelación de la palabra. Efesios 4:24 dice así. Dice, vamos a leer Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. La orden es que todos tenemos un pasado oscuro. Todos hoy, pastores, iglesia, padres, hijos, todos
Todos nos contaminamos con esta cultura terrenal. Todos abrazamos una cantidad de porquería de este mundo. La naturaleza pecaminosa en nuestra primera fase de nuestra vida nos dañó y nos llevó a tener comportamientos y conductas reprochables. Pero dice, renuévense en el espíritu de su mente. Perdón, el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Unos tomadores, drogadictos, odiosos, rencorosos, vanidosos, altivos, prepotentes. Todas esas son obras de la carne, no del diablo. Y son deseos engañosos porque eso no aprovecha. Y el consejo en el verso 23 de Efesios 4 dice, y renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué es lo que necesito renovar? Mi mente, mi mente. En mi mente está el intelecto. ¿Cómo la voy a renovar? Conociendo a Cristo, conociendo su reino, su gobierno, sus principios, sus valores, la obra del Señor en la cruz. ¿Qué quitó? ¿Qué ganó para mí? Dice el 24, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Necesitamos ahora entrar en el diseño de Dios. Necesitamos ser un hombre en este diseño. Dice, en la justicia, la santidad y la verdad. Justicia, proceder de Dios. Santidad, consagración. Verdad, honestidad, transparencia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere implantar en su vida y en mi vida. Y vamos a dejar en esta oportunidad aquí y vamos a seguir hablando en la próxima. Porque este tema de fundamentación bíblica, para no darle crédito más al diablo, a los demonios y a todas esas cosas que por religión y tradición las hemos abrazado y que todavía están metidas aquí, puedan ser desarraigadas por esta palabra que penetra hasta partir el alma, para que quede solamente Cristo en tu mente y en mi mente. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos en esta tarde y te glorificamos a ti porque eres bueno con nosotros. Damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bendición, por tu ayuda preciosa, Señor. Declaro que hoy tu Espíritu trae revelación, conocimiento, entendimiento y que tu palabra quede implantada en nuestros corazones y que se desarraiga toda enseñanza de religión y tradición, todo vino viejo, Señor. Y hoy impartes el vino nuevo, Señor, y traes la paz, la libertad, el gozo, la alegría, la confianza, la seguridad que nunca antes tuvimos, Señor, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Muchísimas bendiciones para todos y muchos éxitos y nos vemos en la próxima.